Bien, hoy pues corresponde la continuación de lo que veníamos trabajando en la clase anterior. Hablábamos entonces en clase anterior de lo que era la valoración de los estados financieros, ¿sí? Y esas implicaciones que de una u otra manera, silenciemos acá un poco el micrófono, y esas implicaciones entonces que se daban, esas generalidades de lo que son las variaciones que puede darse o distorsiones que puede darse dentro de la política monetaria, pues genera la necesidad de que entonces nosotros, para tomar decisiones en el contexto financiero, tengamos que recurrir a identificar cuál es esa variación que pueda haberse generado en la moneda de cambio. Y les decía, por supuesto, que no solamente eso sucedía en Venezuela, sino que eso es algo que es cotidiano también en otros países. Aquí tenemos problemas de inflación en Latinoamérica, pero tenemos países que sufren el flagelo contrario, que en este caso sería la deflación, ¿ok? ¿Y qué consiste eso? Bueno, pues la pérdida del poder adquisitivo que se puede generar en un momento determinado por esa cantidad de personas o esas sí, que participan en ese espacio geográfico. Obviamente entonces cada país tiene, ahí tenemos a Daniela, tiene una autoridad monetaria. Esa autoridad monetaria por lo general se llama Banco Central del país que corresponde, de Colombia, de Venezuela, de Chile, en fin. Y esa autoridad monetaria pues se crea o tiene la obligación de crear las políticas públicas y de informar de cierta manera a la comunidad de negocios de cuál es ese valor que se generaría o ese índice que se generaría para poder determinar de una u otra manera qué es lo que corresponde con esa variación. Siempre entonces eso genera dentro de las organizaciones empresariales la posibilidad de una pérdida fiscal o la posibilidad de una utilidad fiscal. En cualquiera de los casos, eso podría entonces generar alguna variación. Claro que en el caso venezolano, con esta inflación tan alta que hemos tenido en los últimos años, pues genera una distorsión económica importante en donde vemos cómo se hace habitual que el Estado quite ceros a la moneda buscando la forma de no de solucionar el problema, pero sí por lo menos de que esas cantidades sean legibles, porque es que ya llegábamos otra vez al punto donde esas cantidades que estábamos reflejando en la contabilidad de una empresa o que estábamos reflejando en la operatividad de una empresa, esto era prácticamente imposible de darle una lectura lógica y teníamos que necesariamente recurrir a valorar eso en una divisa, ya sea en pesos, aquí en el tema de la frontera, o ya sea en dólares en el centro del país, para poder entender cuánto estaba vendiendo, cuánto estaba comprando y comprender de una u otra forma cómo era ese proceso negocial, ¿ok? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy a través de estas láminas que yo les muestro. Pregunto lo siguiente, ¿se ve la pantalla compartida por casualidad? Sí, profesor, sí se ve. Sí, profe, se ve. Sí, perfecto, Jaime. Muy bien, gracias. Esto, Lisa. Sí, profe. Perfecto. Entonces, eso que está allí va a ser ese famoso INPC. Y ustedes me dirán, profesor, ¿qué es el INPC? El INPC son las iniciales de lo que se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. En muchos países o en muchas bibliografías ustedes lo van a encontrar como IPC, ¿ok? Índice de Precios al Consumidor. Aquí tenemos los dos. Aquí tenemos el IPC y tenemos también el INPC, ¿ok? Para el contexto venezolano, inicialmente en Venezuela se empezó a emitir el famoso IPC, que es el índice de precios al consumidor que tendría que tomarse en base a la capital del país, a la zona metropolitana de Caracas, y posteriormente con el tiempo, en el momento de que va evolucionando el país, se entiende que no es la misma inflación la que puede haber en una ciudad que la que puede existir en otra. No es lo mismo lo que cuesta un alquiler en Caracas a lo que cuesta un alquiler, por ejemplo, en Amazonas, o lo que puede costar en Trujillo, o lo que puede costar aquí en San Cristóbal. Eso implica que hay una serie de distorsiones. ¿Y por qué tiene que ver con eso? Porque resulta de que la forma de realizar ese indicador, ya sea el IPC o ya sea el INPC, es a través de algo que nosotros llamamos la canasta básica.
A ver, quería preguntarles lo siguiente, ¿qué creen ustedes que sea la canasta básica? Porque del contexto de la cultura general muchas veces se habla de lo que es la canasta básica. ¿Qué será para ustedes la canasta básica? Profesor, es un conjunto de bienes y servicios de consumo constante de los ciudadanos. Uy, perfecto, excelente, me gusta ese Profe, concepto. Ajá. bueno, lo esencial que utilizan las personas para comer en su día a día. Ya vale, te entendí mal. ¿La qué, Delia? Lo esencial, lo de Lo esencial que necesidad que utilizan las personas para comer en su día a día. Ok, Delia, pensemos en algo, ¿no? Vamos a ir más allá. Me gustan esas dos intervenciones. ¿Será que lo que yo considero esencial en Venezuela será lo que se considera esencial en Japón? No, No, profe, porque aquí que si la harina pan y todas esas cosas que Japón no usa. Ok, perfecto. Aquí tenemos entonces un acervo cultural en función de un estilo de vida distinto, de un estilo de alimentación, de un estilo de vestirnos, inclusive de una forma que consideramos adecuada y de repente otras culturas o otros países tienen unas consideraciones diferentes, ¿verdad? ¿Será lo mismo entonces lo que piensan los americanos en Nueva York y tendrán las mismas necesidades que nosotros? pueden ser más similares, profesor. Pueden ser más similares, ¿sí? Perfecto. Ok, ¿a qué quiero llegar con esto? Cuando hablamos de canasta básica, muchas veces se asemeja a que esas principales cosas que necesitamos son solamente la comida, el vestido, ¿sí? Y se centra únicamente a esas posiciones. Resulta de que para nosotros poder generar ese IPC, recuerde que cuando hablo IPC, para efectos internacionales es el mismo INPC venezolano, para poder hallar ese indicador financiero y saber entonces si esa moneda se devaluó o no se devaluó, yo debo entonces considerar todo eso que es necesario para la población o todo eso que nosotros denominamos la canasta básica. Eso quiere decir entonces que vamos entonces a centrarnos a cuáles son esas cosas y esas cosas no solamente van a ser la comida, no solamente van a ser el vestido, sino que va también a ser el transporte, va también a tener que ver con la vivienda, ya sea que sea una vivienda propia o que sea una vivienda alquilada. Además de eso, tiene que adecuarse a cuántas personas viven en una familia, qué cantidad de personas, y obviamente todas esas cosas son necesarias para considerarse. En Venezuela, como les venía diciendo, se hacía solamente el IPC y se tomaba como indicador para hacer o como base para hacer ese indicador todo lo que sucedía en la zona metropolitana de Caracas. Y obviamente entonces traía distorsiones porque el resto del país no tenía las mismas condiciones inflacionarias, en algunos casos más inflación, en otros casos menos inflación de las que se podía generar en el área metropolitana de Caracas. Y eso entonces traía como consecuencia la necesidad de implementar algunas sedes o algunas personas que formaran parte de la autoridad monetaria. Cuando me refiero a la autoridad monetaria era el Banco Central de Venezuela, y entonces a través de esa instalación en las diferentes ciudades sí se podía recaudar información de cuál era el aumento progresivo que podía haberse generado en un momento determinado o en un tiempo de medición sobre esa cesta básica o sobre todas esas condiciones esenciales. Y es preciso entonces que el Banco Central de Venezuela decidió en las principales ciudades, San Cristóbal, Maracaibo, en fin, del país, crear entonces una cantidad de personas dependientes de su institución. ¿Para qué? Para que se encargaran de revisar cuál era esa distorsión que podría generarse en el contexto económico. Y obviamente aquí también caemos en situaciones políticas. Vemos entonces cómo durante algún tiempo atrás ese IPC y ese INPC, porque ahora son publicados en Venezuela los dos, tanto el de la zona metropolitana de Caracas como el INPC. ¿Qué sería entonces el INPC? Lo mismo, el mismo indicador, pero la diferencia es que va a ser la estadística promedio, no solo del área metropolitana de Caracas, sino de todas las demás ciudades, o sea que van a considerar el aumento de todas las ciudades y lo van a promediar. Entonces, por eso se llama índice nacional, ¿ok?
de precios al consumidor, o sea que están midiendo todo lo que más o menos sucede dentro de la economía nacional en función, por supuesto, a esa distorsión de precios, a ese aumento que pueda generarse. Pudiera en un momento determinado generar una estabilidad, pudiera entonces también disminuir. Eso puede suceder en un momento determinado. Eso se da, ustedes lo conocen, a través de esa ley básica económica que es la oferta y la demanda. Y es algo natural. Usted ve a veces cómo en algún momento vas al mercado y consigue que los huevos subieron a 16.000 el cartón, después llegaron a 14, luego lo vuelves a conseguir en 12. A veces pues se dan unos aumentos, a veces se pueden dar unas disminuciones, sin embargo muchas veces todo lo que se refleja es el aumento y jamás las disminuciones, porque es muy difícil que la economía en estos países de Latinoamérica tenga un sentido contrario, cosa que se puede ver en economías distintas como en China, como en Japón, donde hay procesos deflacionarios, donde de una u otra manera esa deflación genera un impacto económico también negativo, y eso se da pues a raíz de que hay demasiada producción, cambio de tecnología. Al cambiar la tecnología ya la persona tiene un teléfono con más condiciones, entonces el teléfono que tenía ayer no le interesa, quiere comprar el nuevo y ese teléfono queda allí y es necesario que disminuya el precio para poderlo sacar del mercado, y entonces ahí se está generando un proceso de disminución de precios. Y como son países que prácticamente su producción se basa en el contexto tecnológico, pues de una u otra forma genera esos procesos. Distinto entonces pasa con nosotros, donde sí vemos progresivamente unos procesos inflacionarios. Les decía inclusive en la clase anterior, Colombia, España, muchos países tienen procesos inflacionarios con menos impacto, pero tienen procesos inflacionarios. Les traigo entonces acá lo que más o menos hemos conversado. Dice Índice Nacional de Precios al Consumidor, son indicadores económicos, sí, que de una u otra manera van a suscribir esa situación actual de la economía del país. Vamos a poder con esos índices nacional de precios al consumidor hacer el procedimiento de valoración de los estados financieros que hablábamos en la clase pasada a través de ese indicador única y exclusivamente cuando se tome del Banco Central de Venezuela, y vamos a tomar entonces valores pasados y vamos entonces a llevar esos valores pasados a el valor presente, al valor actual. Obviamente si tenemos el indicador económico, pues sencillamente va a ser mucho más fácil poder determinar, y es parte de lo que vamos a hacer en esta primera parte de lo que es tributación 2 de forma práctica. ¿Y para qué me sirve eso? Bueno, para tomar previsiones en el futuro y para también saber en un momento determinado cómo poder dentro de la comunidad de negocios realizar cualquier tipo de actuación o negociación. De repente tenía un carro que lo compré hace unos años atrás, tenía un valor, le hacemos el avalúo correspondiente y en función de eso podemos determinar cuál es el valor. Sin embargo, de repente un vehículo es mucho más fácil determinar el valor porque mucha gente tiene vehículos, entonces hay como un valor en el mercado más conocido. Pero si tenemos una máquina muy especial, por ejemplo, en el área de lácteos, entonces eso implica que no todo el mundo tiene una máquina con esas condiciones, con esas características, y entonces necesitamos técnicamente realizar ese proceso, que es lo que muchas veces se cancela en el contexto profesional a través de un avalúo. Muchas veces entonces se te necesita realizar un avalúo o solicitar un perito evaluador para que realice de cierta forma esa actualización de valor. Parte de esa actualización de valor desde lo que exige la ley de impuestos sobre la renta es lo que nosotros vamos a tratar de determinar en lo que sería entonces el ajuste inicial y el ajuste regular. Entonces, ¿qué tenemos? Que esos indicadores económicos a través de una evolución de tiempo, a través de una línea de tiempo, genera entonces la posibilidad de nosotros tomar o considerar unos valores presentes, unos valores actualizados, o lo que nosotros llamamos indexar o reexpresar estados financieros. ¿De dónde es la base entonces para tomar eso? De esa famosa canasta familiar, a través de la medición del aumento o disminución de los precios o de esos bienes y de esos servicios. ¿Cómo vamos con la clase? ¿Cómo se va entendiendo? Cuéntenme ustedes. Bien, profesor. ¿Sí? Bien, Por ahora, todo profe. fino. Voy muy rápido, Bien, ¿no? Bien, Cuéntenme. profe. Profe, pues no sé Sí. si es la hora, pero si puede como que bajarle un poco como la velocidad estaría genial, pero sí va chévere la Excelente. clase. Ay, Excelente, sí, Delia. prefería decir lo mismo, pero todo bien, todo bien.
No, está muy bien. De repente me paré más temprano que ustedes y ustedes hasta ahorita abrieron los ojitos de veros. Chévere, no hay problema. Vamos a bajarle un poquito la rapidez a la clase. Eso me parece excelente. Me gusta que me digan porque pues uno va ahí tratando de hacerlo supuestamente bien y puede que no sea así. Ok, Profe, tengo una Diga. pregunta, disculpe. dígame María Angie, claro que sí. En base a ese índice nacional de precios al consumidor es que se colocan los precios justos, ¿verdad? No, no necesariamente. Cuando hablamos de ley de costos y precios justos, tal como lo está definiendo el Estado en el ordenamiento legal, ellos lo van a hacer en función de la utilidad o la pérdida de un ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a colocar un ejemplo. Tengo por acá esta goma, no sé si la alcanzan a ver, ¿sí? Una gomita de pegar, una goma blanca, ¿sí? Es probable que yo sea el fabricante de la goma, yo requiero para eso una materia prima, ¿sí? Necesito para eso una carga fabril, necesito para eso una mano de obra directa que se va a encargar de hacer el proceso productivo y obviamente una planta especial para poder realizar el producto, ¿ok? Tanto de la goma en sí como del envase, ¿ok? Eso quiere decir que yo voy a tener allí un estado de costos asociado a la producción del producto, valga la redundancia, y además de eso, luego de que tengo el producto, hay una serie de gastos asociados también que se van a generar, como gastos de publicidad, como el pago de la secretaria, que no tiene que ver con la mano de obra directa, porque no fue el que hizo la goma el que estaba ya en la planta de producción, era el que estaba ya haciendo todo el proceso financiero, el administrador, en fin. Entonces, al sumar todos esos gastos, yo voy a tener un precio, ¿sí? Es el precio de costo, es lo que me cuesta a mí hacer el producto. A ese precio que me cuesta a mí hacer el producto, le tengo que agregar una utilidad. A eso se refiere la ley de costos y precios justos. Significa entonces que a ese precio total yo le debo agregar un máximo del 30%. No puedo sobrepasar ese máximo del 30% y sencillamente eso allí va a hacer referencia a esa posibilidad que tengo de cobrar. Ahora, cuando yo estoy hablando de esto, del cambio de precios, usted me dirá, bueno, profe, pero ¿y usted todo el tiempo no vende la goma al mismo precio, verdad, Mariangi? Porque seguramente me vas a decir eso. Eso es cierto, pero no porque yo quiera variar la utilidad de mi 30%, sino sencillamente que para seguir haciendo la goma, seguro me subieron parte de la materia prima o seguramente el Estado aumentó el salario o yo lo tuve que aumentar porque me quedaba sin trabajadores, entonces el costo de producción de la goma aumenta y por lo tanto a lo que cargue a ese costo el 30%, pues también me va a aumentar. ¿Ve? Pero no tiene que ver directamente con la ley de costos y precios justos, sino más bien de forma indirecta, dado que sí va a haber una variación progresiva, pero va a ser en función del costo de producción. No sé si queda claro, María Angie. Sí, profe, queda Sí, claro, muchas gracias. Ahí lo que de repente me confunde un poco es cómo funcionaría, por ejemplo, con la harina pan, porque yo ok. me imagino que, como usted dice, ¿no? Eso lleva un proceso, lleva una serie de gastos y supongamos que el precio real de venta debe ser de $2. Vamos a hablarlo de algo más Perfecto. global, en una Ujú. divisa más global. Ok. Tiene que ser de $2, pero el índice nacional de precios justo me dice que no lo puedo vender a $2, sino que tengo que venderlo a $1.35, por ejemplo. O sea, ¿cómo funcionaría ahí? Ok, claro, lo que pasa, si eso es correcto, tienes toda la razón. Existe una lista de regulación de precios, se le ha dado al sector de alimentación y se le ha dado también al sector clínico y a veces tenemos dificultades inclusive en ambos sectores con la toma de decisiones, porque nos dicen, por ejemplo, que un examen de hematología completa no puede pasar de tanto, ¿sí? O igual una placa de tórax, una placa de rayos X, en fin. Ok, de repente con lo que es básico, usted dice, no hay ningún problema. Esto me voy a adecuar. A lo mejor no me gano el 30%, me gano menos, me gano 2%, me gano 1.5%, pero no pierdo. Pero va a pasar y puede pasar también con el sector de alimentación de que cuando reviso el costo de producción, eso queda por debajo de la lista sugerida de precios que yo no puedo dar. Y ahí voy a tener dificultades, porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted llega ahora a una clínica y necesita un examen especializado de algo y le dice a la clínica, yo no se lo hago, vaya y lo hace en otro lugar, pero yo aquí no se lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no se puede generalizar. Usted puede tener una resonancia, pero no es lo mismo el resonador con que haga cada una de esas resonancias. Hay un resonador de 3 cortes, de 4 cortes. Hay unas condiciones especiales, por ejemplo, y eso genera entonces una distorsión. Pasa lo mismo con la harina. En el caso de las marcas, vamos a hablar de la harina Pan, de la harina Juana.
hay procesos de producción diferentes, la capacidad de planta es distinta, hay una capacidad de planta que requiere un mantenimiento preventivo mayor al otro, y eso implica que el costo de producción puede ser más o menos, y es muy difícil como pretende el Estado a través de una lista diciéndome ese ya es el precio y no me puedo salir del rango, o sea, casi que me está estableciendo el precio. Eso ha sucedido con el sector alimentación y con el sector salud. Pero en todos los demás sectores, por lo menos hay la alternativa de que usted pueda manejar su estructura de costos y en función de esa estructura de costos que le explicaba, como el caso de la goma, usted pueda determinar el precio sobre la base del 30%. Entonces ahí lo que muchas veces se ha tenido que hacer es que se ha reunido cada uno de esos sectores a través de el representante de la fe de cámaras, en fin, el representante que corresponda, y se sienta con el Estado y le dice, mire, modifícame la lista porque estoy dejando por fuera de prestar el servicio tanta cantidad de organizaciones empresariales porque la estructura de costos de ellos no es la misma. No pueden pretender usted, la harina pan al final, la harina, perdón, puede ser la misma. La una se le llamará pan, la otra Juana, la otra se le puede llamar cualquier otro nombre, pero es muy probable que el proceso productivo, la capacidad de planta, el punto de equilibrio inclusive de esa empresa sea completamente diferente, y eso entonces genera la imposibilidad de dar cumplimiento a una lista de precios sugeridos en algún caso para alguna empresa que no tenga el mismo nivel de producción. ¿Sí más o menos queda claro, Marianne? O Sí, no profe, sé si, muchas sí, gracias. sí, es más o menos eso, ¿no? Y gracias Excelente. por preguntar, o sea, eso es interesante porque tiene que ver de cierta manera con esto. Estamos hablando precisamente de la canasta familiar, de distorsión de precios, de aumento progresivo, y eso al final lo que va a generarme todo esto supuestamente es un indicador, pero tengo un problema más grave que ese que les estaba mencionando. ¿Qué es lo que pasa en este momento en el país? Que ese IPC, por una parte, dice allí que va a ser emitido con el contexto legal o para efecto de lo que necesitamos, que es la parte tributaria, por el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela va a ser esa autoridad monetaria que me va a emitir entonces ese famoso IPC o ese famoso INPC. Y es entonces donde vemos que muchas veces el Banco Central de Venezuela ha demorado hasta más de 2 años sin publicar el INPC. Entonces, dígame usted, si yo no tengo técnicamente el indicador financiero que por obligación constitucional debe tener, ¿cómo hago yo entonces para poder calcular o determinar el valor presente de un bien, de un servicio o de un activo y tomar decisión dentro del proceso de la comunidad de negocios? Ya ahí se genera un proceso de distorsión y por eso tenemos un sistema completamente colapsado en el contexto económico. Dime, Luis, tienes la mano levantada. Tengo entendido que muchos de esos indicadores fueron hechos o por la Asamblea Nacional o por ONG, creo Gracias. que fue. Eso es correcto. Y el banco, Econométrica, tenemos la Asamblea Nacional, tenemos, siempre lo ha hecho la Universidad de los Andes, también lo ha hecho la la central. Universidad Central de Venezuela. Ellos siempre van a encargarse de hacer eso. ¿Y por qué se puede hacer, Luis? Porque es que es como cuando vamos a hacer una suma. Usted aplica un procedimiento matemático, en este caso aplica un procedimiento estadístico que está plenamente regulado, Luis. Eso significa que así como lo calcula Venezuela, lo debe calcular México, lo debe calcular China, lo debe calcular Estados Unidos, lo deben calcular todos los países, porque es un procedimiento matemático y estadístico en este caso, sí, que genera algunas condiciones para que se pueda determinar. Es lo que yo voy a hacer, es sacar un promedio de cuál es la variación de esos precios, en qué va a cambiar de un país a otro, y es interesante la intervención que usted hace. Va a cambiar en un país a otro en función de... Aquí pasó algo, ¿me escuchan? Hola. Hola, Sí, profe. sí, profe. ¿Sí? Ah, no, es Sí, que la profe. computadora hizo algo raro y quedé como que no sé qué pasó. De hecho, ni siquiera veo la pantallita donde dice que está grabando. No sé qué pasó. Si no me escuchan en algún momento, por favor me lo dicen o me lo hacen saber por el Ok. teléfono. No sé. Ok, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que de una u otra forma esa lista, llamémosla así, de lo que es la canasta familiar, esa lista de precios base, de repente para Venezuela son o corresponde a una lista de 36 productos.
en el caso de repente de México considera 45, en el caso de Ecuador considera 15. Si vemos entonces que lo que va a cambiar realmente es la lista o la canasta familiar, pero lo que no va a cambiar es el proceso estadístico de cálculo. Ahora bien, la pregunta que nos hacía Luis, ¿qué pasa con esos indicadores financieros que haga la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes? Ellos lo están haciendo y estoy seguro que lo están haciendo así porque han entregado la información técnica de cómo se ha presentado. De hecho, la Federación de Colegios de Contadores Públicos hizo convenio con Econométrica para que fuera presentada esa información financiera. Les hablaba en la clase pasada de los principios de contabilidad generalmente aceptadas y hay la NI 13 que define lo que es economías inflacionarias y ahí en ese proceso de economías inflacionarias dice que cuando el ente regulador, o sea, el Banco Central de Venezuela, no emita la información o el indicador, se puede calcular y se debe calcular conforme a lo que está establecido en la norma por el ente regulador y eso significa que vamos a considerar los mismos productos y la misma variación. Y vemos entonces una distorsión entre los indicadores que estaba presentando la Asamblea Nacional, lo que estaba presentando Econométrica, lo que estaba presentando la ULA y lo que estaba presentando la Universidad Central de Venezuela. Y la distorsión que hay entre todos ellos es grandiosa, o sea, eso es algo impresionante, es abismal. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, a que se le coloca un tinte político, se está empezando a tratar de disfrazar esas cifras o esos aumentos progresivos que se habían generado de precios y queriendo mostrar de que hay una estabilidad monetaria. Sí, más o menos es eso, ¿verdad, Luis? Sí, Hola. profe. Sí, perfecto. Yo no Sí. sé qué pasó, muchachos. Denme un segundo a ver. Pero aquí hay algo raro. Ahora sí. No sé, es que la computadora me quedó. Entonces, si usted me levanta la mano, ve, mire, ya Delia me había preguntado algo y no había podido ver eso. Cuéntame, Delia. Profe, entonces, si hipotéticamente hablando, el Banco Central de Venezuela nos hubiera dado el IPC y el INPC verdadero, la economía venezolana sería distinta. Wow, qué pregunta, Delia. No, no porque es que esto es solamente una forma, bueno, no y sí, ya va, déjeme pensarlo. ¿Qué pasa, Delia? El problema que tenemos no tiene que ver con un indicador. Ese es el problema de fondo. El problema que tenemos es un problema que tiene que ver con que se le quiso imponer, como hablábamos ahorita con Mariangi, a el sector productivo una fórmula que no es aplicable. La primera fórmula que nos colocaron fue que crearon Sunagro y que dijeron que para poder vender productos que tuvieran que ver con el sector alimentación de primera mano, que tienen precisamente que ver con la canasta familiar, harina, azúcar, aceite, papel higiénico, en fin, lo que es de primera necesidad, tenía un proceso de guía. Entonces ellos me iban a controlar a quién yo le vendía y a quién yo le compraba. Cuando tú creas un control de ese tipo, generalmente va a salir un mercado negro y a eso es automático, aquí en cualquier país del mundo. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Al momento de realizar ese tipo de control, inmediatamente nace algo que busque la forma de solucionarlo. Eso entonces ya genera un proceso de distorsión y le agregan a eso esa ley que mencionaba de la ley de costos y precios justos. Me dicen, le voy a regular la utilidad. Ok, eso está muy bien. Yo no digo que no se regule, pero ya va, hay que saber cómo lo hago. Yo no puedo imponer una lista como lo han hecho, como me colocaba el ejemplo también Mariangi de la harina, y decirme el precio de venta es este y usted mire qué hace y ajuste hacia ese precio. No, ya va, y si mi capacidad de planta no da para eso. Yo puedo tener una fábrica, por ejemplo, de telas, una en base de gasolina, la otra en base de la planta en base de una caldera y esa caldera trabaja con petróleo, con queroseno. Y puedo tener otra máquina que trabaja con electricidad. Oye, ya va, no pueden tener las mismas gastos que puedan generarse operativamente. Eso tiene una distorsión económica. No me pueden colocar una lista y decirme, entrégame una lista de control de lo que sería mi estructura de costos, pero no de una lista ya definida de lo que sería mi precio. Además que, ¿quién debe definir o no cuánto me gano? Pues la oferta y la demanda, entre más cantidad de producción exista, pues el precio va a disminuir, así de sencillo. Esa es la ley económica por excelencia. ¿Qué va a suceder? Que cada quien compite. Usted verá si le conviene producir o no producir ese producto dentro de su proceso o su línea de productiva, porque
el precio es favorable o no es favorable dependiendo de la capacidad de planta que usted tenga. Ahí está el problema de Venezuela, que no tenemos producción nacional. Llegamos a un punto que había que hacer cola para comprar una harina, para comprar un jabón. Yo creo que eso sí lo recuerdan ustedes y eso no tiene ningún sentido. ¿Qué tenemos que hacer? Incentivar un proceso productivo. Ahora, cuando no hay algo, pues todo sube. Y cuando todo sube, inmediatamente entonces genera un proceso de distorsión. Políticamente el Estado que ha querido buscar la forma de no mostrar el indicador supuestamente para que la gente no sepa que hay distorsión y eso ha generado un efecto complejo porque seguramente otras instituciones que también saben cómo se hace el proceso y son las universidades, presentan el cálculo que corresponde. Entonces ahí empieza a satanizarse, inclusive hubieron hasta privaciones de libertad por publicación de indicadores en un primer momento porque se decía que eso no se podía hacer. Y tenemos otro problema más que también tiene que ver con el tema 1, que es la moneda en sí. La moneda como tal, en Venezuela llegamos a un punto y lo tenemos en este momento, no hay papel moneda, acaban de hacer un proceso de reconversión, pero antes del proceso de reconversión tampoco había papel moneda. ¿Quién tenía? No sé, yo creo que en este momento hay en clase cuántas personas, ya va, hay 15 personas en clase. ¿Quién tiene un bolívar venezolano digital en este momento en el bolsillo? Yo no ni siquiera los conozco, los vi por allí en las redes, pero que yo lo haya tocado, que lo tenga, que lo guarde en mi bolsillo como debería de ser lo normal o natural, no. ¿Y en qué estamos negociando? En una cosa completamente diferente. ¿Qué generó eso? Bueno, que si no me das a mí el indicador económico, si no me muestras cuál es la distorsión de la economía, si tampoco vale prácticamente o quieren colocar el precio que quieren por un producto porque no lo hay, pues yo tengo que tener una moneda fuerte para respaldarme para saber en dónde compro, inclusive buscar alternativas. Veíamos entonces cómo personas del centro del país venían a San Cristóbal. De hecho, los autobuses de Expresos Occidente, de cualquiera de esas líneas, ya paraban normalmente, cotidianamente en San Antonio y hacían el mercado. Eso es algo ilógico. ¿Cómo es posible que venga una persona del centro del país a hacer mercado acá? Pero fueron las mismas circunstancias las que se generaron. Entonces, Delia, era muy difícil o es muy difícil decir que por la no publicación solamente se da un proceso de distorsión. Son muchos factores que tienen que ver en esta situación económica y todos esos factores influyen, sí, claro que sí, pero no de forma directa y no es la única razón que pueda generarse. No sé si eso más o menos queda claro, Delia. Sí, claro, súper bien. Traté Los de los factores responderte de la manera más técnica posible. Ojo, mire que estamos hablando de algo que tiene que ver, no me estoy saliendo, si quieren revisar el temario por si acaso, de lo que es el tema 1, ¿sí? Pero es que esto tiene que ver precisamente con valoración de estados financieros, porque vamos a partir de dónde, de cómo lo hago técnicamente con el INPC y de cómo la moneda pierde su poder adquisitivo, ¿ok? Y esto lo vamos a tocar aquí y lo vamos a tocar unos temas más adelante cuando hablemos de facturación en divisas, ¿sí? Si se puede, no se puede, cómo se hace, con qué tipo de divisas. Entonces, de cierta manera, seguimos involucrando lo que es la moneda. Obviamente ahí están metidos los políticos, eso no es problema de nosotros. Y nosotros lo que sí nos interesa es el tema real técnico, académico, científico de lo que está sucediendo, porque una cosa son los comentarios y las cosas que se hablan allá en la casa, en la calle, sí, en la casa también, pero otra cosa es en el aula de clases, en lo que me corresponde a mí, tratar de mostrarles de cómo debe ser el proceso real, porque realmente lo que se quiere es que Venezuela cambie y son ustedes precisamente los que serán entonces protagonistas de esa nueva realidad y de esos nuevos cambios que se generen en lo sucesivo. Entonces, eso es lo interesante de esto. Resumen entonces hasta ahora, ¿qué es el INPC? Pregunta de examen, es un indicador que debe ser emitido ¿por quién? Por el Banco Central de Venezuela, pero vamos a complementar eso que preguntó Luis. Pero profesor, ¿yo puedo utilizar el indicador de la Asamblea Nacional? ¿Sí o no? Profesor, ¿yo puedo utilizar el indicador de la Universidad Central de Venezuela? Profesor, ¿yo puedo utilizar el indicador de la ULA? Profesor, ¿yo puedo utilizar el indicador de una ONG como Econométrica o cualquiera otra? ¿Sí o no? No, ya va, vamos a aclararlo. Si vamos a hablar desde el contexto de lo que es la ley de impuestos sobre la renta, la ley de impuestos sobre la renta me dice que eso es exclusivo o voy a utilizar exclusivamente el de emitido por el Banco Central de Venezuela. No puedo utilizar otro.
¿Qué pasa si el Banco Central de Venezuela demoró 2 años en hacer la publicación? Voy a calcular con el último INPC publicado. Eso me dice entonces la ley del Banco Central de Venezuela. Ojo, no podría entonces utilizar ni el de la ULA, ni el de la UCB, ni el de Conimétrica, ni el de ninguna otra organización, sino única y exclusivamente el de la autoridad monetaria. Al no existir el de la autoridad monetaria publicado, entonces vamos a considerar ¿cuál? El último publicado, ¿ok? Y muchas veces el último publicado va a ser que tengo un ejercicio económico y si duraron 2 años en publicar, pues no hay un solo índice publicado durante el año. Entonces, ¿qué significa? Que cuando yo voy a hacer el ajuste fiscal de esta máquina, vamos a suponer que esto es una máquina, cuando hago el ajuste fiscal de esta máquina, que me costó 5 bolívares y no tengo índice nacional de precios al consumidor, ¿cuánto será el ajuste? Pues el mismo monto de adquisición, el mismo valor de producción, el mismo valor de costo de compra. ¿Por qué? Porque sencillamente allí no tengo ningún indicador y esperaré entonces al siguiente año a ver si publican el indicador para yo poder hacer el ajuste tanto inicial como el ajuste regular. Ahora bien, ¿me escuchan? Sí, o sea, como se entrecortó un poco. Sí, ¿verdad? Ya va. ¿Puedes repetir lo de la compra de la máquina y que debe hacerlo con el precio de compra? ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Perfecto, perfecto, repito. Estaba colocando un ejemplo de que yo tenía una máquina cualquiera que puedo comprar hoy para montar una cuestión de emprendimiento. Vamos a suponer que esto es una máquina, a ver, ¿qué será esto? Una extrusora para hacer bolsas plásticas. Entonces, esta máquina me costó hoy, por ejemplo, no sé, 20.000 bolívares, 20.000 bolívares digitales, llamémoslos así, ¿sí? 20.000 bolívares digitales. ¿Qué va a pasar dentro de un año? ¿Será que cuesta lo mismo? Pues obviamente no, hay una distorsión. Ahora, esa distorsión que se va a generar tiene que revisarse para efectos del cálculo de impuestos sobre la renta conforme a lo que es el indicador emitido por el Banco Central de Venezuela. Si el Banco Central de Venezuela no lo emite durante el transcurso del año, ¿cuál va a ser la utilidad fiscal que yo voy a calcular de esa máquina? Pues sencillamente el mismo valor histórico que tenía al momento de la compra, porque no tengo otro monto. Ahora, si la autoridad monetaria me publicó el INPC, yo entonces voy a utilizar eso y seguramente el nuevo valor va a ser diferente al costo histórico, al costo de adquisición. A eso me refería. Abul, cuéntame. Tengo a Abul y tengo a Jaime. Buenos días, profesor. Buenos días. Mi pregunta es, en el hipotético caso que haya que trabajar con un indicador que no haya sido aplicado recientemente y haya que trabajar con uno antiguo, ¿qué sucede en casos ahora que hubo una reconversión monetaria? ¿Cómo se procede en ese caso para realizar los cálculos? Bien, Abul. En el momento de que, o sea, la variación del precio cambia en función de la presentación del valor. Por ejemplo, hace unos días atrás, el 30 de septiembre, hablábamos de millones, ahora hablamos de una cifra un poco más pequeña, ¿sí?